si tienen buena señal para poder transmitir. Estimado Hola, Juan, hola ¿cómo está amigo el Cristian. botín? ¿Ya está preparando ahí? ¿Ya le sacó lustre? Bien. ¿Qué tal, querido Cristian? Buenas noches. ¿Se me escucha bien o tengo interferencia? ¿Sí, sí se me oye o no se me oye? Sí, se te escucha bien. Ah, ya. Bueno, ok. Primero, saludos fraternos, Sí, se Cristian. escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Saludos, querido Cristian, compañeros. Qué placer escucharlos. Yo también escuché al Rabino Peña, la verdad que sí. Muy, muy bonita Saludos. su presentación. También del profesor Iván. Bien, yo quiero comenzar un poco, Cristian, analizando esta pregunta de varias aristas, ¿no? Comenzando obviamente por Adán, ¿no? El primer ser humano al cual crea el Eterno. Cuando nosotros revisamos el relato de Bereshit, notamos que el Eterno descansa el séptimo día, ¿ok? Ah, tu hijito, tu campeón. Y bueno, en ese lado, Cristian, podemos ver que como ya el Eterno había creado al hombre y a la mujer en el relato de Génesis 1 y él había descansado el séptimo día, es lógico que no solamente él iba a descansar, sino todas sus criaturas. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Adán era judío? No era judío. Adán existía mucho antes que el pueblo judío. ¿Por qué le traigo a colación esto, querido Cristian? Porque nuestros hermanos cristianos dicen que la ley, así le dicen ellos, con el respeto a los hermanos, dicen así que la ley fue dada recién en el Sinaí. Pero yo quiero entrar un poquito más profundo a esto, ya que nosotros notamos que Adán guardó Shabbat basados en esta premisa. Continuando con el análisis, querido Cristian, en el diluvio de Noah, vemos nosotros que Noah clasifica a los animales puros e impuros. Entonces, Moisés todavía no existía. ¿Cómo sabía Noé qué animales eran kosher y qué animales no eran kosher? Es porque ya había una Torah oral y obviamente Noah, pregunto, ¿Noah era judío? No, no existía todavía Judá. Por lo tanto, Noah era un ser humano. Ahora, yo pregunto, ¿Shem, Can y Yafet son Benei Noah o no? Sí. Entonces, ¿los judíos son Benei Noah o no? Son Benei Noah. Punto que hay que anotar, porque que yo diga, por ejemplo, solamente los hijos de Shem no son Benei Noah, sería una falacia. Eso está en Génesis grandemente notado. 3 hijos tiene, Shem, Can y Yafet, los 3 son Benei Noah, y los hijos de sus hijos y así. Entonces, Abraham es un Benei Noah, Isaac es un Benei Noah, Israel es un Benei Noah, las 12 tribus son Benei Noah. Entonces, hay que notar claramente esta distinción. Si nosotros vemos el caso de José, Yosef Azadik, vamos a notar nosotros que Yosef no cometió adulterio. Por lo tanto, también estaba guardando un mandamiento antes que siquiera Moisés exista, antes que siquiera el pueblo entre a Egipto. Entonces notamos que hay una Torá que está siendo transmitida no a los judíos, sino a la humanidad en general, porque José, déjame decirte, que podría ser israelita, pero José no era judío, José era una tribu, era el líder de un clan. Entonces hay que notar nosotros eso. Ahora, cuando continuamos nosotros avanzando con el nacimiento de Moisés, la salida del Éxodo, vamos a notar que lo que se va a manifestar ahí, querido Cristian, va a ser la Torá, pero por escrito, porque si nosotros decimos no, que la Torá no existía, entonces los hermanos cristianos tendrían toda la razón en su reclamo, que añade que Justino Mártir dice que el Eterno, que Adán nunca guardó Shabbat, que Noé nunca guardó Shabbat, que Abraham nunca guardó la fiesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa premisa, porque incluso de Abraham dice, él guardó mis estatutos y mandamientos. ¿Cuáles estatutos y mandamientos si Moisés no existía todavía? Entonces son cosas que hay que nosotros ponernos a ponderar. Y Abraham no era judío, por si acaso, no era judío ni tampoco musulmán. Ahora bien, cuando nosotros llegamos, querido Cristian, al concepto de lo que va a ser la salida del Am Israel de Egipto, y vamos a notar nosotros que en ese momento, okay, el Eterno saca a su pueblo y el pueblo va a recibir al pie de la montaña los 10 mandamientos. No solamente había hijos de Israel ahí, también habían egipcios. ¿Cómo sabemos eso? Del egipcio con la mujer israelita, al cual después lo van a lapidar porque blasfemó el nombre del Eterno. Entonces, no solamente estuvo Israel, también habían hijos de egipcios ahí metidos en el asunto. Entonces, los que van a recibir los mandamientos van a ser los llamados hijos de Israel, con los que se va a llamar el Rab, o sea, la multitud mezclada que sale de Egipto juntamente con ellos. Entonces, ¿qué notamos, Cristian? Que los mandamientos que da el Dios Todopoderoso no comienzan con el pueblo judío, comienzan con la humanidad en general. Así está registrado si analizamos acuciosamente desde Génesis hasta llegar al relato del Éxodo. Ahora bien, ¿qué podemos también analizar, Cristian?
que en un inicio, y ahora voy a citar un poquito las ciencias bíblicas y la crítica textual, cada pueblo tenía su Dios. Por ejemplo, los moabitas tenían al Molech, tenían a Baal, etc. Entonces, en ese momento del tiempo, el Dios de Israel no era todavía un Dios universal. En ese momento solamente era el Dios del pueblo de Israel. ¿Cuándo va a ser ya un Dios más universal? Con Isaías. Isaías iba a hablar en el tiempo del exilio de que no hay un Dios para cada pueblo, sino que es un Dios en general. Entonces, ¿qué podríamos nosotros notar? Que era en ese momento que para la humanidad, a través de Israel, que iba a ser una lámpara a las naciones, llevar la luz de la Torá. ¿Ok? Porque hay un pasaje que menciona que utilizaré al egipcio, también utilizaré al sirio, o sea, como que el propósito de Dios con los mandamientos era primero, le dio a la humanidad, ¿ok? Lo sabemos con Noé, con todo eso que hemos mencionado. Va a pulir este tema con los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel no es que van a ser marcianos, que van a vivir en la luna o en Marte, y para mí no más la Torah. No, la misión era que ellos tenían que ser la luz a las naciones. Ahora, ¿por qué permitió Dios que haya dispersiones? Porque precisamente el objetivo no era que se salve solamente un pueblo, sino que a través de ese pueblo la luz pueda alcanzar a todas las naciones, querido Cristian. Entonces, para ir respondiendo a la pregunta, los mandamientos de Dios, o los 613 como quieran llamarle, solamente pertenece a un único pueblo como monopolio absoluto, como patente de ese pueblo, o también a través de sus hijos, de sus siervos, tiene que alcanzar esa bendición a los demás. Entonces hay que ponernos a pensar en eso. Llegando al tiempo del maestro, por ejemplo, cuando la mujer cananea le dice que sane a su hija, él le dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la misión en ese momento era solamente Israel. Pero ¿qué le hace entender la mujer? Sí, maestro, pero incluso las mujeres, los gentiles, podemos recoger las migajas. Entonces dijo el maestro, mujer, grande es tu fe. Entonces la misión deja de ser una misión nacionalista y se convierte en una misión ya más de tipo universal. Entonces, Cristian, si nosotros analizamos los diferentes tipos de judaísmo, porque también es importante esto, el judaísmo helénico, el judaísmo de Elefantina, el judaísmo jerosomaritano, el judaísmo helénico, el judaísmo saduceo, el judaísmo celote, y los diferentes tipos de judaísmo que habían, cada uno aplicaba, vamos a decir así, la Torá de acuerdo a su perspectiva. Aquella que va a ser una rama apocalíptica, un movimiento profético, va a ser el movimiento del maestro de Nazaret. ¿Okay? Y con Rab Shaul, el apóstol Pablo, la misión va a ser más universal. Por eso que en Hechos 15, en Hechos 12 se escandaliza, correcto, cuando ve que el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, comienza a manifestarse en gente que ni siquiera tenía la circuncisión. Eso era algo impensable, algo inaudito. Y por eso vamos a ver nosotros que en Gálatas capítulo 2, Rab Shaul lo va a cuadrar a Pedro, lo va a agarrar del cuello y lo va a zamaquear y le va a decir, ¿por qué tienes una actitud tan hipócrita, tan cínica? Tú antes comías en la mesa con los helenistas y ahora que vienen los discípulos de Santiago, ahora te haces al loco, no, que conmigo no es la cosa. Entonces, ¿qué notamos, Cristian? Que en el judaísmo helénico que está fuera de Israel, los mandamientos van a ser más universales, pero cuando va a hablar adentro de Jerusalén, va a ser un poco más segregacional, como el caso de la mujer sirio-fenicia. Entonces, para responder a la pregunta, ¿deben guardar los gentiles o no los mandamientos? La pregunta es, ¿a qué escuela de judaísmo pertenece usted? Si usted pertenece a la escuela de judaísmo de Yeshua, ineludiblemente, la misión que fue nacional en primera instancia, que con Rab Shaul se va a hacer universal y que los apóstoles van a acordar que están de acuerdo con esta perspectiva, no podríamos monopolizarla solamente con decir, bueno, para ustedes esto y para ustedes no esto, porque con ustedes son la chusma y con ustedes no es el asunto. Hay un punto importante que yo quiero resaltar, querido Cristian, es que los mandamientos de Noé, las Sheva Mitzvot Benei Noach, no existen en la Torah escrita. Por supuesto, son una tradición rabínica. Y muchos sabios sefarditas dicen que las Sheva Mitzvot Benei Noach, las 7 leyes de Noé, solamente deben ser un kindergarten. ¿Qué significa un kindergarten? Es como, por ejemplo, cuando uno entra, digamos, una persona que ha adorado a Zeus, a Poseidón, a Afrodita, que no tiene idea del Dios único, cuando entra, inicialmente es eso, pero no se va a quedar toda la vida pues como un Benei Noach, como una mascota de segundo nivel, sino que eso es solamente algo gradual. Y una vez que la persona, cada Shabbat ya es ministrada, ¿ok? Cada Shabbat es ministrada con la Torah, entonces ya guarda todos los mandamientos porque va a tener conciencia de que son todos los mandamientos.
querido Cristian. Entonces, esta va a ser mi aportación, como repito, porque hay que partir del inicio, de Génesis, hay que pasar por Éxodo, hay que llegar a los primeros emisarios y hay que llegar a las cartas de Pablo, que van a ser las más influyentes de toda la cultura que tenemos heredada. Entonces, querido Cristian, agradezco por invitarme, agradezco al Eterno, al Todopoderoso, agradezco a mi padre Merardo Edgar, a mi madre Gloria Canchapoma y a mi bella enamorada Liseta Andrea, y un saludo para mis compañeros Joseph Ben Abraham y la hermana Herlin. Gracias a todos. Shalom, shalom.